Muy buenas tardes a todos, bienvenidos a un capítulo más de Asesorando, el podcast que busca brindar información de alto valor tanto para inversionistas como para todo aquel que esté interesado en el mundo comercial de las finanzas, desarrollo de negocios e inversiones. Me acompaña como siempre Pablo Aceves, gerente comercial de WeBuild. Pablo, bienvenido. Un gusto más estar aquí con ustedes. Muchas gracias, Pablo. El día de hoy nos encontramos con el licenciado Alejandro Sterling. Alejandro es licenciado en Derecho por parte de la Universidad Panamericana, cuenta con una especialidad en Derecho Fiscal e Impuestos Internacionales por parte de la Universidad de Leyes de Nueva York. Además, cuenta con un diploma por parte de la Universidad de Harvard en Política Ciudadana en América. Ale cuenta también con experiencia en diferentes despachos jurídicos de la parte privada, en la parte de consultoría y litigio laboral, civil y administrativo. También formó parte en el sector público del Senado de la República como asesor jurídico parlamentario y actualmente encabeza la Dirección de Fomento Industrial del Estado de Querétaro en la Secretaría de Desarrollo Sustentable, atrayendo y coordinando los proyectos de inversión tanto nacional como extranjera. Alejandro, bienvenido, ¿cómo estás? Señores, pues qué gusto saludarlos a los dos, siempre es un gusto verlos a ambos y bueno, estar en un espacio como el suyo, de jóvenes, de emprendedores, gente echada para adelante. Entonces pues un gusto saludarlos a ustedes y a todo el auditorio que ya es bastante grande. Entonces felicidades también por ello, que han hecho un gran proyecto. Gracias por la invitación antes que nada. No, gracias a ti. La intención de tenerte aquí es platicar sobre Querétaro como estado para inversión, sobre el crecimiento del estado y el desarrollo que hoy en día tiene la ciudad y conocer un poco más sobre la trayectoria que tienes y tu experiencia. Platícanos sobre qué es lo que haces actualmente y cómo fue que llegaste ahí. Ok, perfecto. Pues mira, ¿cómo llegamos ahí? Que es lo primero. Platicabas que estuve un rato mientras estudié la carrera. Trabajé desde un principio en distintos despachos como pasante, así es la figura que se usa en los despachos jurídicos, apoyando en distintas gestiones, pero más que nada aprendiendo a lo que es tener una responsabilidad, aprender a lo que es un trabajo formal, empezar a integrarte en un equipo que tiene distintas responsabilidades y cómo se van distribuyendo. Y bueno, ahí estuve 5 años, casi 5 años, litigando, siempre fue tema de litigio. Y después de eso se me abre, afortunadamente con el entonces senador Mauricio Curi González, una oportunidad de integrarme a su equipo. Creo que fue la primera decisión dentro del sector público en donde se me dio una oportunidad de formar parte del sector público y fue una experiencia bien interesante lo que es el Congreso Federal, lo que es la Cámara Alta o el Senado de la República, y fueron 3 años de estar en el equipo del entonces senador, hoy gobernador del estado, y bueno, pues un crecimiento también de ya más en cuanto a formación, pero también ya en experiencia en distintos ámbitos, porque en un principio el sector privado y el sector público pues tenía responsabilidades totalmente distintas, aunque era parte del equipo de asesores jurídicos parlamentarios del senador, pero era un sector que desconocía completamente, ¿no? Agradezco infinitamente al gobernador por la oportunidad que me brindó en ese momento y pues fuimos creciendo. Y después de eso me tocó formar parte del equipo de campaña del gobernador, me invita a formar parte del equipo y pues también una experiencia única. Yo no había estado en un proceso electoral, al gobernador le fue muy bien en esa elección, creo que hizo un gran trabajo como candidato y la gente le dio esa oportunidad, ¿no? Él siempre habla de que la gente lo contrató para tomar las decisiones difíciles que se van tomando en el estado. Y después de ello, pues me invita a formar parte de la Secretaría de Desarrollo Sustentable, del proyecto económico, y me posiciona en la Dirección de Fomento Industrial, en la Secretaría de Desarrollo Sustentable, que está a cargo del secretario Marco Antonio del Prete, un servidor público con muchísima experiencia, un gran servidor público, lo tengo que decir. Entonces, afortunado y agradecido con la oportunidad que me da el gobernador, y también muy afortunado de tener como jefe a quien dirige la política pública en el estado. Perfecto, Ale. ¿Y cómo fue este proceso que llevaste de la parte un poquito privada, ¿no? En el sector en el que estabas adquiriendo experiencia, arrancando tu carrera, y este brinco que diste a la parte pues ya de la vida pública, que es un sector un poquito más peleado, digamos, o más en el ojo del huracán, ¿no? Donde estás a la vista de todos, a la exposición de todo el mundo? ¿Cómo fue que aprendiste a
a llevar esas relaciones, esa vida nueva en la que estabas adentrándote en el tema profesional en la parte de gobierno? Pues aprendes con el tiempo, con dedicación, con compromiso, con estar siempre a disposición y disponible, ¿no? Porque cuando vas empezando, creo que lo principal, y lo saben ustedes, lo sabe el proyecto en el que están, que para crecer pues hay que primero aprender. Uno no puede correr sin aprender a caminar, pero hay que caminar con dedicación y con compromiso. Y creo que el siempre estar ahí, con disposición de aportar, te abre oportunidades, ¿no? El siempre estar pues con las ganas de aprender algo nuevo, pues te va dando oportunidades de crecimiento, y son esas experiencias, cada vez digamos que empiezas con responsabilidades pequeñas y vas agarrando responsabilidades más grandes conforme la persona que tenía yo, digamos, arriba como jefe, pues fue viendo que respondíamos. Creo que esa es la clave, ¿no? El siempre tener disposición, ganas de chambear, el tener disciplina es creo que bien importante. ¿Cómo aprendí esa transición? Porque sí es muy distinto el público del privado, pues con la formación que te va dando. Siempre tuve buenos jefes, eso es bien importante mencionarlo. O sea, ahorita me pongo a pensar y agradezco a los jefes que he tenido, porque han sido jefes que siempre están y siempre estuvieron para sumar, para darme el valor que ellos tenían en la fórmula. Me lo fueron compartiendo y fui tomando lo que ellos me permitieron. ¿Cómo es el proceso de adaptación, el cambio o el brinco? Pues creo que eso va de la mano mucho con quien tienes la responsabilidad y conforme a las responsabilidades que te van dando, ¿no? Okay. Es una transición, creo que natural, pero sí de mucho compromiso. Que aunque hiciste una transición al sector público, el área en la que te encuentras hoy en día, que es la parte del fomento industrial, de cierta manera te vincula otra vez al sector privado, ¿no? Claro. O a la industria. Claro. ¿Cómo es este tema de empezar entonces ahora a negociar? Y ahorita nos explicas un poquito más a detalle de qué es ya lo que haces como tal en tus actividades del día a día, pero llevar la parte de una negociación de una empresa que venga a invertir al Estado, que tengas que sentarte en una mesa con los directores o los CEOs de los grandes grupos para vender de cierta manera la ciudad como un estado para invertir, ¿no? Para atraer las empresas. Sí. Pues mira, es un área creo que bien atractiva, con una responsabilidad muy grande. El gobernador tiene 6 responsabilidades que siempre menciona, o principales retos, y una de ellas es el desarrollo económico a cargo de la Secretaría de Marco El Prete. Y para el desarrollo económico pues es primordial la atracción de inversiones. La inversión, muchas veces cuando se tiene un producto tan bueno como Querétaro, se va o va llegando, decirlo de manera sola en muchas ocasiones, pero el esfuerzo que hace el Estado para seguir atrayendo más, pues es un esfuerzo coordinado entre distintas áreas, con una estrategia y una dinámica bien atractiva. ¿Cómo fuimos aprendiendo? Vuelvo a lo mismo, ¿no? Tenemos un gobernador que siempre ha sido vendedor, ¿no? Él, anterior al estar en el servicio público, se dedicaba al comercio y era comerciante, vendedor, y es un perfil de venta, ¿no? Entonces, ver él me ha dado la oportunidad de estar en mesas de negociación, y de la misma forma el secretario, ¿no? Ver cómo se vende al Estado ante proyectos de inversión, cómo negociamos con distintos perfiles. Me acuerdo mucho al principio de la administración, el secretario me apoyaba mucho en invitarme a muchas reuniones para ir formando un perfil para en determinado momento tomar la negociación de un proyecto. Y nunca se me va a olvidar cómo me dijo un día: vas a aprender conforme al tiempo y a las experiencias que vayas tomando a nadar entre tiburones, ¿no? Lo tengo muy grabado. Y es que al principio, joven, bueno, hoy estamos en un espacio de jóvenes, y la juventud tiene muchas facetas, y es una herramienta y es un arma de doble filo, ¿no? A veces también puede perjudicar, pero volvemos a lo mismo del principio. Si tienes esa disposición de aprender, de siempre estar cuando se requiere, y más que nada estar abierto a recibir información y crecer conforme a lo que vas aprendiendo, eso es básico. Entonces, pues sí, ha sido un proceso de empezar con proyectos chicos. El Estado maneja proyectos de todo tipo, desde chicos, medianos y grandes, pero
el llegar a una negociación con el CEO o el presidente de una empresa a tomar decisiones, pues sí es un proceso bien interesante que bueno, ahorita platicamos de ello, ¿no? Sí, a nosotros nos sucede algo similar, por lo menos aquí en la empresa, en la desarrolladora. Somos un grupo de jóvenes y normalmente nuestras negociaciones son con personas pues ya de una edad mucho más avanzada, que tienen una experiencia muchísimo más larga que nosotros, pero sin embargo creo que hay ciertas cualidades como la disciplina, algo que comentas, como el poder a veces incluso tener información más fresca, el estar preparado, el siempre estar listo y al pie del cañón para poder salir adelante, que le da la confianza a estas personas. Y nos gustaría que nos platiques por ahí de alguna experiencia, ya más como un storytelling, que hayas tenido tú con algún director importante, alguna negociación que se haya dado. Pues mira, te puedo platicar, no podemos platicar digamos, de proyectos que al día de hoy no estén concretados para el Estado, pero podemos platicar de proyectos que ya se publicaron, que la empresa ya hizo el anuncio, porque volvemos a lo mismo, ¿no? Los empleos y la inversión no la hace el Estado, ¿no? El Estado, la tarea que tiene es generar las condiciones para que proyectos de ese calibre sigan llegando. Quien genera los empleos y la inversión es la empresa. Nosotros nos toca poner las cosas en la mesa para que sea la mejor mesa. Pero un proyecto bien interesante que bueno, hay que promover y hay que promoverlo porque abre oportunidades a todos y a todas las queretanas, ¿no? O sea, es un proyecto de la empresa BRP, que es una empresa que se dedica a hacer vehículos recreativos, ¿no? Los Can-Am, los Idus, ¿no? Y recientemente anunciaron que en Querétaro se harán las motocicletas eléctricas del grupo, ¿no? Completamente eléctricas, son vehículos de 2 llantas, bien padres, las motos están padrísimas, pero lo interesante de ello es que escogieron Querétaro para hacerlas, pero también las baterías. Va a ser la única planta en México en donde se produzcan las baterías y además se ensamble el vehículo. Entonces, esa negociación fue bien complicada durante mucho tiempo. Obviamente es una negociación en donde el gobernador le echó muchas ganas, el secretario le echó muchas ganas. En su momento fuimos a Canadá, estuvimos con el presidente y director ejecutivo del grupo, José Boyoli. Estuvimos con el presidente del grupo Power Sports de BRP también, que es quien envió ahí el proyecto, a ver cómo el Estado puede sumar. Cuando hablamos de negociación en un proyecto de inversión, realmente entre el sector público y el privado, y como lo vemos en Querétaro, y es la parte de atracción de inversiones, la oficina que hoy me toca coordinar, no es una negociación rígida o de confrontación. Al contrario, lo que buscamos en Querétaro es que lo que el Estado oferte contribuya y agregue valor al caso de negocio de la empresa. Entonces, esas negociaciones siempre buscan encontrar una manera en donde la empresa, estableciéndose en Querétaro, tenga un mejor proyecto. En donde si hay complicaciones para la empresa, el Estado pueda ayudar a que esas complicaciones sean las menores posibles. Si, por ejemplo, estos proyectos pues, son de altísima calidad, ¿no? Van a hacer investigación y desarrollo, van a ensamblar, van a producir un producto completamente nuevo en el Estado, entonces pues, se requiere de mucha mano de obra calificada, ¿no? De talento humano, y eso es a veces retos para las empresas, pero que Querétaro es muy sólido. Querétaro es la mejor herramienta de venta que tenemos, él y la queretana. O sea, el queretano es la mejor opción y la mejor herramienta de negociación porque es una persona muy preparada. Pero cuando llegan proyectos de este tipo, pues siempre hay como una curva de aprendizaje en donde la gente en Querétaro no conoce de ese tema, entonces hay que capacitarse para entrar y formar parte de un proyecto de ese calibre. Entonces, el Estado en conjunto con la empresa, vemos maneras en que esa curva de aprendizaje sea la más corta posible y la más eficiente posible, con instituciones de educación pública y privada, en preparar esos perfiles en el menor tiempo posible, y la curva de aprendizaje es mucho más corta que en otros lugares porque en un inicio el queretano sale más preparado que en otros lados, ¿no? Y esas ventanas de oportunidad, esos proyectos de inversión que llegan, pues elevan muchísimo la calidad de vida porque son empleos muy bien remunerados, muy técnicos y ahora sí que punta de lanza a nivel global. Estamos hablando de una empresa como BRP, que es hermana de Bombardier, empresas globales que cotizan en bolsa, están decidiendo poner su proyecto y su producto estrella al día de hoy en Querétaro, ¿no? A producirse, ensamblarse, diseñarse en Querétaro.
Claro, claro, y como tú bien mencionas el otro día que platicamos contigo, al final del día el gobierno debe ser un facilitador, ¿no? O sea, al final no puede fungir como un bloqueante, ni tiene que ser una negociación, como tú dices, áspera, ¿no? Entre las industrias, sino más bien por ahí una máxima en el tema del marketing, que cuando tienes un buen negocio, un buen modelo, un buen producto, que en este caso vendría siendo Querétaro, la ciudad, los Querétaros. El mejor, ¿eh? El mejor producto, es decir. El mejor producto. Lo que tienen que hacer ustedes, por lo que entiendo en la trinchera en la que ustedes están, es decirle a los ojos del mundo, aquí estamos, ¿no? O sea, aquí está Querétaro, vengan aquí, nosotros les podemos brindar todas las condiciones idóneas, tanto mano de obra, como infraestructura, como de ubicación geográfica, etcétera, ¿no? Es un tema que así es, ¿eh? O sea, el Estado es un facilitador y así lo vemos. Por eso cuando mencionabas hace ratito del tema de estás muy vinculado al sector privado, pero del lado del sector público como servidor público es una realidad. Y gran parte del equipo del gobernador en la misma forma. Nosotros entendemos que el Estado está para facilitar, no para poner trabas. Entonces, cada día se trabaja mucho más. Una de los 6 pilares de la administración del gobernador Curi es una mejora regulatoria en todas sus áreas, ¿no? En todas las áreas de gobierno estamos buscando cómo hacer que la tramitología, el gobernador nos ha encargado que si alguien va a hacer negocio en Querétaro, sea mucho más fácil y mucho más eficiente y mucho más productivo que en cualquier otro estado de la República. Es un reto muy grande, pero todas las áreas de gobierno están constantemente mejorando su cuestión regulatoria. Perfecto, Ale. Ahorita nos metemos un poquito más de lleno otra vez al tema del estado de Querétaro como tal y la ciudad, pero también uniendo un poquito el tema de esta manera de facilitar el gobierno a la industria y a la población, creo que también parte de esta apertura que tenemos hoy en día o que se tiene hoy en día con los jóvenes como nosotros es también una de las puertas que el mismo gobierno brinda y que lo vemos creo que contigo un claro ejemplo de lo que es darle esta entrada a gente con otro tipo de ideas, con otro tipo de iniciativas, con otro tipo de energías y creemos que directamente la edad muchas veces se puede ver como una desventaja, pero no está directamente relacionado a la capacidad, ¿no? ¿Por qué no nos platicas un poquito más sobre cómo ha sido tu experiencia en este trayecto para llegar a donde estás hoy? Yo afortunadamente me tocó incorporarme a un equipo en donde el líder del equipo, el capitán del equipo, el gobernador, creen muchísimo en los jóvenes, ¿no? Cree de verdad muchísimo en los jóvenes, cree muchísimo en el emprendimiento. Recientemente se acaba de anunciar la creación del Instituto del Emprendimiento, del Emprendedor en Querétaro, porque realmente estamos en una administración que cree en eso, ¿no? Y yo soy un joven dentro de la administración, pero hay muchísimos más acompañados de la experiencia, ¿no? Platicábamos que siempre me ha tocado tener buenos jefes. Yo hoy tengo un jefe a cargo, el secretario, que tiene muchísima experiencia dentro del servicio público, pero como bien dice, adopta muchísimo también las ideas nuevas, la energía nueva, la adaptación a nuevos temas y nuevas formas de trabajo, nuevas maneras de sumar. Y eso, dentro del equipo de la administración del gobernador Curi, es una ventana y una puerta que está siempre abierta. Ahora, está la otra parte, ¿no? Entramos a una negociación o a una reunión en donde a lo mejor pues el gobernador y el secretario hasta el momento pues tienen buenas opiniones de nuestro rendimiento como servidores o como parte del equipo. Pero cuando tú llegas, y eso les pasa también a ustedes, ¿no? Con un nuevo proyecto, un nuevo cliente, cuando llegas a un nuevo cliente y ven la juventud, hay dos maneras de verla, ¿no? Como la inexperiencia que no sabe mucho del tema, o un joven pero que está preparado o que ha ido aprendiendo o que cada vez está sumando más valor a su juventud, pero que esa energía puede ser buena y puede traducirse en buenos resultados. Entonces es como un arma de dos filos, lo mencionaba al principio, ¿no? Puede ser un arma de dos filos en el sentido, o en el primer sentido, en donde con quien estás negociando algo o con quien estás reunido para acordar algo, no espera mucho de ti por la juventud, pero en el momento en el que le entras al tema de lleno, estudiado, preparado, en el sentido de llegar a la reunión, pues preparado, ¿no? Sabiendo de qué se va a tratar, sabiendo hacia dónde se puede mover, o dando soluciones, que esa es la principal función del funcionario público, el dar soluciones a posibles problemas. Cuando lo das, pues es una sorpresa, ¿no? Entonces, siento yo, esa es mi opinión personal, que cuando un joven con menos experiencia que una persona de una carrera más larga puede
dar una solución o aportar algo de valor, pues es recibido como con una cara más agradable o con más agradecimiento o de una manera más positiva, ¿no? Es un arma de dos filos. Entonces, ¿cómo ha sido la juventud en mi servicio público con el equipo al que pertenezco? Siempre las puertas abiertas, hacia el exterior, siempre teniendo que llegar más preparado que con quien voy a sentarme. O a lo mejor yo tengo que revisar 2 o 3 veces el mismo documento para que no se me vaya nada, porque esa juventud pues puede jugar como a favor o en contra. A favor o en contra, exactamente. Claro, y creo que justamente son esos resultados inesperados que tú bien comentas. O sea, cuando la gente nos ve con esta parte de la juventud que tenemos y cuando tú les entregas algo que ellos no esperaban de ti, es cuando entonces como que toma un valor adicional. Exactamente, porque ahora sí ya traes esta parte de la juventud, la energía, las nuevas ideas y además sabes, eres comprometido, estás entregando resultados, estás entregando confianza a esas personas que vienen a ver qué es lo que tienes por ofrecer, ¿no? Y creo que nosotros, tanto Pablo como a mí, lo hemos visto ahora que estamos aquí en WeBuild con el tema de los proyectos, cuando los inversionistas vienen y sientan con nosotros a la mesa, gente que viene a invertir desde 1 millón, 2, 3 millones en adelante de pesos con nosotros y nos ven, que los recibimos, dicen, ¿qué onda este chavo? Y justo nos pasa lo mismo, ¿no? O sea, nos ven con una cara como de asombro, como de extrañez y como de incertidumbre, pero en un momento en el que nos sentamos con ellos en una cita, la gente se da cuenta que realmente venimos con buenas bases, con bases sólidas, con compromiso y sobre todo con ganas de entregar buenos resultados. Y cuando entregamos esos buenos resultados, entonces ahora sí brindamos esa confianza, ¿no? Nos pasó en el primer proyecto que tuvimos, que fue Centro Cibatá, que fue un proyecto de más de 80 millones de captación y que vendimos en menos de 11 meses, ¿no? Y que realmente Pablo y yo llevamos la parte de toda la venta de ese proyecto y que hoy en día nuestros mismos clientes o inversionistas de ese primer proyecto casi con los ojos cerrados confiaron con nosotros para el segundo proyecto, ¿no? Eso, y perdón que te interrumpa, pero eso es la mejor fórmula. Nosotros siempre hablamos de inversiones y cuando hablamos de inversiones en oficina, quiero que sepan que ningún proyecto es chico, mediano o grande, ¿no? O sea, porque ninguno de ese peso, ninguno de ese dólar que se invierte es dinero de nosotros. Claro. Y lo mismo ustedes, ¿no? O sea, esa responsabilidad de poder, en mi caso, asentar un proyecto de la mejor forma, de entregar lo que el Estado está comprometiendo, de facilidades, de condiciones, esa responsabilidad, solamente sabes que fue concretada o que fue entregada, todo eso que ofertamos, cuando un proyecto repite, ¿no? Cuando un proyecto que ya está en Querétaro vuelve a ampliar operaciones. BRP es un claro ejemplo. O sea, BRP tiene aquí una operación de verdad muy grande. Es de los mayores empleadores en el estado. Empleos de verdad increíbles. Es una planta increíble. Los productos que hacen, tú vas a la planta y es una planta impecable. Está padrísimo, de verdad está padrísimo. Pero cuando BRP, después de todo lo que tiene aquí, te vuelve a buscar para decir, oye, pues sabes que me encantaría poder crecer en el estado y posicionar este proyecto de nuevo aquí. Por supuesto, viendo algunas otros espacios donde pudiera ser, porque siempre es buena, la competencia siempre es buena. Sí. Pero cuando vuelve y te vuelve a decir, ¿sabes qué? Me decidí por Querétaro, sabes que Querétaro está haciendo bien las cosas en las condiciones que hay que facilitar, ¿no? Y un cliente que regresa es el mejor cliente. El gobernador nos ha pedido muchísimo eso. Hacer preventa, que es ir a promocionar, que es salir a posicionar Querétaro ante el mundo inversionista, que la gente inversionista o que el mundo inversionista sepa de Querétaro. Si ve a México, porque primero se ve al país, pero cuando busca dentro de México sepa dónde está Querétaro. Y dos, pues que cuando ven a Querétaro sepa que cumple, que hay certidumbre jurídica, que hay una super mano de obra, para mí la mejor del país, que es una mano de obra joven, ¿no? Para ustedes, sí. Este dato es bien importante. Llegan aproximadamente alrededor de 89 personas diario al estado. Okay. Y el perfil demográfico, 82, perdón, según el INEGI, 82 personas diarias. Y el perfil demográfico son 29 años. Entonces estás hablando de una migración muy joven y muy alta. Para ustedes, para estos proyectos de inversión comerciales, habitacionales, esto es un dato bien importante. Está llegando muchísima gente. ¿Por qué? Porque hay empleo o porque se están generando nuevos proyectos que son atractivos para un cierto perfil de la población nacional. Entonces, cuando tú tienes una empresa que vuelve a repetir un cliente que regresa, pues bueno, esta fórmula se va uniendo, pues realmente son los proyectos que más nos gustan. Es una atención de postventa. Tenemos una preventa, una venta y una postventa. La postventa es atender a tu cliente, el que ya te compró, el seguir dando ese asesoramiento
Y cuando lo haces bien, pues vuelve a comprar. Claro, qué bueno que lo mencionas porque creo que dentro de la cultura de nuestra empresa tenemos mucho este seguimiento al cliente, nos casamos con ellos, no solamente es, oye, te vendí una cosa y me desentiendo, sino que voy a estar contigo toda la trayectoria. Como jóvenes creo que es muy importante que estemos también sobrepreparados para que entonces puedan seguir confiando en nosotros y cargamos esta cultura dentro de la empresa de poder ofrecerle una inversión que a veces se sale de las manos de muchos mexicanos o mexicanas, de poder invertir en proyectos que a lo mejor son de un alto alcance, con un ticket de inversión mucho más bajo y poder fomentar entonces esta cultura en el estado de crecimiento e inversión. Creo que Querétaro está posicionado, como tú bien lo sabes, como uno de los estados de mejor inversión. Por lo menos aquí en el tema inmobiliario yo bien sé que es de los estados que más captación y apertura de créditos hipotecarios tiene a nivel nacional, es el tercer estado a nivel nacional con mayor absorción inmobiliaria, y eso habla pues finalmente de que tenemos una buena comunidad de empleados que quiere adquirir propiedades y que quiere seguir creciendo su portafolio patrimonial. Y me da gusto que hables de esta estadística. Es una estadística habitacional, comercial, nosotros enfocándonos a la industria, ¿no? Si hay buenos indicadores en el tema habitacional, pues déjame, te comparto los industriales o los de inversión. Cuando hablamos de indicadores, me voy a concentrar en dos tipos de indicadores, ¿no? Los privados, realizados por empresas privadas que se dedican a establecer o a dar a conocer las condiciones para inversión, y los públicos en políticas públicas. Pero en el sector privado tenemos, por ejemplo, a Standard & Poor's, que nos dan una calificación máxima a escala nacional en perspectiva de estabilidad. Financial Times, a través de FDI, que es una empresa de Financial Times, nos da el quinto lugar en ciudades latinoamericanas del futuro, ¿no? En 2021-2022. Moody's nos da una calificación AAA de inversión superior, y KPMG nos da el segundo lugar de empresas para invertir en México. Entonces, esos indicadores que son del sector privado, pues te fortalecen mucho como sector público. ¿Qué evalúan ellos? Pues las condiciones o las facilidades. Evalúan la mesa, ¿no? La mesa que hablábamos que hay que poner como Estado, ¿no? Las condiciones. Y si ellos lo notan es porque ahí están. Y si nos vamos a los públicos, tenemos el tercer lugar en innovación a nivel nacional, el cuarto lugar en competitividad a nivel nacional por el Instituto Mexicano de la Competitividad, y el cuarto lugar en ciudades sustentables. Eso es otro tema bien importante. En Querétaro vemos el crecimiento no únicamente económico, sino sustentable. O sea, buscamos que el crecimiento que hay en Querétaro sea completamente sustentable. En ese sentido, te puedo platicar que Querétaro fue pionero, ¿no? Y me da muchísimo gusto porque es una subsecretaría dentro de la de Desarrollo Sustentable, la Subsecretaría de Medio Ambiente. A raíz de ahí se empezaron a ver muchas maneras de poder descarbonizar la economía, de empezar a ver los temas sustentables como una realidad, y fuimos el primer estado en publicar una ley de economía circular. Fue pionero ese modelo de ley, al día de hoy funcional, y da muchísimo gusto levantar la mano y decir, a ver, el crecimiento económico en Querétaro es una prioridad, pero buscamos que también sea responsable con el medio ambiente, porque eso ya es una realidad, eso ya nos alcanzó y hay que verlo como el día a día, tenemos que ser responsables, pero no vamos a decir, dejemos de atraer proyectos de inversión o crecimiento económico porque estamos dañando al medio ambiente, no. Elaboremos una política pública que permita ese crecimiento siendo responsables con el medio ambiente. Buenísimo. Por ahí nos comentabas, me acuerdo en la última reunión que tuvimos y platicamos que Querétaro también está en el segundo lugar como estado en empleo formal versus empleo informal. Platícanos un poquito más. Y eso también para ustedes es un súper tema, ¿no? Para cuando tú tienes una economía formal, se tienen condiciones superiores a las de la ley, condiciones laborales de acuerdo a la ley, se tienen prestaciones que pueden ser invertidas en fondos como ustedes o en proyectos como lo suyo, ¿no? Querétaro es el segundo estado a nivel nacional que cuenta con la tasa de formalidad en el empleo más alta. Es un reto enorme. El tú tener a tu población económicamente activa en la formalidad habla de que se están atrayendo proyectos de inversión que generan estas condiciones, de que la empresa en Querétaro es el principal empleador o el principal trabajo a nivel estatal. O sea, estamos hablando de que en Querétaro se tiene una tasa del 65%, cuando en otros estados, sin mencionar por supuesto ningún estado, pero en otros lugares la tasa es al revés, ¿no? Se tiene con un 1%, 10%. Entonces ese reto
habla de la capacidad que tiene el queretano para incorporarse en una cadena de valor, en proyectos formales que agregan conocimiento, creo que enriquece muchísimo el ecosistema laboral y eso enriquece muchísimo la calidad de vida en el estado. Y que al final todos estos datos que nos arrojaste sobre datos de inversión en el estado se traducen y respaldan todo esto, el tema de la formalidad de empleo, ¿no? O sea, que si al final tú estás obteniendo datos que te indican que el estado es un buen lugar para la industria privada, esa misma industria privada es la que está generando el empleo, que le está dando la estabilidad y la formalidad a las familias y a la gente queretana, que además, como tú bien comentas, ahora ya no solamente se preocupan por las necesidades básicas, sino que ahora también ya pueden dar el siguiente paso a invertir en proyectos como los que nosotros tenemos, a buscar otro tipo de ingresos, que justamente lo que nosotros buscamos es inversionista, que no como tal se dedica a invertir, pero que es un empleado de una empresa formal, importante, de un grupo, que es un gerente, que es una persona que al final ya tiene sus actividades, su empleo formal y que adicional está buscando maneras de crecer su patrimonio y de invertir en proyectos como el nuestro, ¿no? La fórmula, como yo la veo personalmente, es la formalidad es igual a estabilidad. Y la estabilidad, agregado el valor de la formalidad, te da un resultado de productividad. Y si tú tienes una población productiva, si tú tienes una población en donde, por ejemplo, en Querétaro se cuenta con un salario promedio mucho más superior que el promedio nacional. Cuando tienes una población que económicamente tiene a lo mejor más facilidades, pero digamos, no nos olvidemos que sigue habiendo una brecha, ¿no? Y que hay muchísima ventana de oportunidad, que todavía hay muchísimo trabajo por hacer. Nosotros creemos que la mejor manera de erradicar la pobreza, que el mejor programa social que se puede crear como política pública es el empleo. Y el empleo formal. El empleo te genera estos elementos de la fórmula y tú teniendo productividad, entonces sí puedes ver rubros sobre en dónde posicionar un cierto capital, ¿no? Si tú empiezas a tener condiciones superiores, si tú empiezas a generar una calidad de vida superior al promedio, entonces proyectos como los suyos se empiezan a ver rentables y atractivos para posibles inversionistas. Por eso no me da ninguna sorpresa el que Querétaro esté tan bien posicionado en los indicadores que ustedes comparten, porque eso refleja que el queretano o la queretana pues están buscando, además de su productividad en su empleo de diario, ver qué más podemos hacer, ¿no? Hacia dónde podemos crecer. Y siempre me quedo también con algo que el gobernador siempre menciona, ¿no? O sea, ¿quién no busca ganar más? O sea, ¿quién no busca tener un mejor ingreso? Yo creo que aquí todos, ¿no? Entonces, si Querétaro te ofrece las condiciones para tener una estabilidad y un empleo formal, con buenas condiciones, pero además también te empieza a ofrecer proyectos como lo que ustedes hacen en el estado, pues bueno, creo que se empieza a hacer una fórmula que es muy atractiva y que empieza a posicionar a Querétaro en distintos niveles económicos, indicadores económicos, que se ven reflejados en los que les estoy comentando. Sí, claro. Y esta parte del empleo formal también es muy importante porque bien comentan por ahí que no hay arma más peligrosa que un joven sentado en un sillón con nada que hacer, ¿no? O con ocio, porque entonces es cuando empiezas a volar con otras ideas y con otro tipo de actividades que a lo mejor pues no son tan productivas como lo podrían ser y que hoy en día parte del gobierno del estado lo que hace es fomentar esas bases para que la misma industria venga y ofrezca esas oportunidades a los jóvenes como nosotros, jóvenes como tú, jóvenes como Pablo y como yo, que estamos en empresas jóvenes como lo que hoy en día es WeBuild, que crean proyectos tanto para los inversionistas y que además crean proyectos para los jóvenes que estamos trabajando aquí, ¿no? O sea, si ustedes se dan cuenta hoy en día en la oficina, nuestro promedio de edad va, o sea, a los 29 años por muy alto, ¿no? O sea, 30 años, o sea, somos gente muy joven con mucho dinamismo y que además se habla de ese compromiso, de esas ganas que tenemos de aportar en proyectos que tengan una relevancia para el mercado, para la industria, para el Estado y que también generen una importancia o una relevancia para nosotros en nuestras vidas, ¿no? O sea, que nosotros, si estamos aquí el día de hoy es porque creemos que estamos aportando algo y que lo que estamos haciendo es de valor, además de, como tú bien comentas, buscando generar un ingreso que sea lo que estamos teniendo alineado a nuestras metas o nuestros sueños, ¿no? Y empresas como WeBuild, como lo que hacemos Pablo y yo aquí, como lo que hace todo el
equipo y como lo que hacen el equipo del lado de ustedes, por parte del gobernador y con parte de la secretaría, es fomentar todo ese tema para que la misma juventud vaya empujando y vaya poniendo los terrenos, ¿no? O poniendo la cimentación para todos estos proyectos que van haciendo crecer la cadena poco a poco. El queretano, la queretana es una población exigente en cuanto a las condiciones del Estado. Y eso es bueno. O sea, exigen un buen gobierno porque están acostumbrados a un gran Estado. Y sí creo que vivimos en el mejor Estado de la República. Cuando hablamos de jóvenes, no hablamos de jóvenes en un sillón que están buscando qué hacer. En Querétaro tenemos una juventud muy activa, por supuesto con retos. O sea, el gobernador siempre lo dice, ¿no? Al toro por los cuernos. Y cuando hay que atender un tema, hay que atenderlo. Y por supuesto que sabemos que hay retos, pero también sabemos de las estadísticas. Y Querétaro tiene, por ejemplo, 104 instituciones de educación superior, ¿no? Universidades. Se graduaron alrededor de 22,000 alumnos el año pasado de estas 104. Se ingresaron más de 62,000 matrículas como nuevos estudiantes. Esto parte de la migración que se tiene. Claro. Y es bien interesante ver sobre qué sectores. El 69% de los graduados fue en Administración y Ciencias Sociales. El 28% en Ingeniería y Tecnología. Estamos hablando que el 28% de los alumnos graduados son ingenieros y gente que está, bueno, ahora graduados, inmersos en la tecnología. Esto no es casualidad, o sea, esto habla de que hay una necesidad de este tipo de perfiles, ¿no? De ingenieros, de ingenieros en tecnología, de administración y ciencias sociales. Entonces tenemos una juventud que le gusta estar preparada, que se prepara y que poco a poco la industria y gobierno y academia pues va proporcionando los elementos de la fórmula para que la industria funcione de la mejor manera por los empleados que puede ir contratando, por los perfiles que se van incorporando. Gobierno facilita y genera condiciones y la academia prepara, ¿no? Esa fórmula de las tres partes, academia, industria y gobierno, de verdad es que es la fórmula con la que se trabaja en Querétaro, ¿no? O sea, nosotros tenemos una muy estrecha relación con los directores de las universidades, con los rectores de ciertas universidades, y con la industria tenemos una industria muy bien organizada. Tenemos 8 clústeres en la industria queretana, ¿no? Automotriz, aeroespacial, de tecnologías, de logística, de plásticos, de vinos, médico, ¿no? Tenemos una industria muy bien organizada y eso permite tú voltearte con la industria. El clúster automotriz congrega más del 55% de la industria en el clúster, ¿no? Entonces tienes a la industria casi completa con una llamada de distancia, ¿no? Oye, ¿qué necesitas, industria? Pues esto y esto, A, B y C. Bueno, pues volteémonos de manera inmediata con las universidades para formar el perfil de A, B y C, ¿no? Y esa gestión que hace el gobierno volvemos a lo mismo, de facilitar, ¿no? De acercar a la industria, a la academia y gobierno y hacer una triple hélice, ¿no? Así lo llamamos, triple hélice. Yo lo viví eso porque yo inicialmente, yo vengo del mundo de la industria aeronáutica, ¿no? Yo hice una carrera en la Universidad Aeronáutica en Querétaro. En la UNAC. Bueno, ese es nuestro mero estandarte. Es una chulada. Es una chulada cómo funciona ese sistema, porque al final del día tienes una universidad que da oportunidades a gente que muchas veces no las tendría. O sea, gente de las zonas, de las comunidades que están alrededor del aeropuerto, que está un poquito alejado de la ciudad, y que al final del día les abre la puerta, que literalmente en cuanto se gradúan, tienen una conexión directa con la industria privada del sector aeroespacial, que es muy bien pagado, que en otros lados no encontrarían. Entonces a mí me pasó eso, yo lo viví. O sea, yo estudié en la UNAC, estudié una carrera técnica en mantenimiento. ¿Qué estudiaste? Un TCU en mantenimiento de planeadores y motores. Bueno, pues es un sector que ahora está creciendo muchísimo, ¿eh? O sea, la industria aeroespacial, con la pandemia, los aviones bajaron porque no estaban volando, y entonces aprovecharon para darles mantenimiento. Y en Querétaro tenemos el centro de mantenimiento más grande de México, ¿eh? Sí, no. Yo salí de la UNAC con trabajo, o sea, prácticamente, primero me hablaron de Mexicana para hacer mis prácticas, me fui a Ciudad de México, me iba a quedar allá, y cuando vengo a recoger mi título de profesional,
me hablan de aquí de Safran, que es una empresa que está aquí justamente. Muy buenos amigos del estado de Querétaro, Safran. Sí, yo lo es emblemática. Sí, la verdad es que fue una etapa padrísima para mí, porque fue una muy buena época en la escuela. O sea, la verdad es que la universidad está increíble, y eso que es una universidad de gobierno. O sea, la realidad es que la accesibilidad para la gente es muy, muy sencilla, que además te brinda transporte, te brinda alimentación, etcétera, ¿no? Pues qué bueno que tenemos aquí un buen testimonio, mi estimado Telles. Y de ahí Safran prácticamente me habló, me dijo, oye, ¿cómo que te vas a ir a Mexicana? Quédate aquí, no sé qué. Me ofrecieron las oportunidades, incluso ellos mismos me ofrecieron la opción de hacer una especialidad en la licencia que yo tenía de personal técnico aeronáutico. De ahí después estuve un buen tiempo, hice una carrera bastante buena en la parte del mantenimiento de Safran. Ya después me metí más a la aviación, pero en la parte de la piloteada, de volar. Empecé a volar, empecé a hacer la escuela, todo este tema. Después salgo de Safran, me empiezo a meter en el tema de la aviación, y después termino en el tema del desarrollo inmobiliario con las plazas comerciales. Pero todavía en Safran me siguieron buscando y me siguieron hablando y ofreciéndome oportunidades muy buenas para que regresara yo a trabajar ahí, y que aparte yo lo veía con la gente con la que yo trabajaba, que les daban muy buenas herramientas y mucha estabilidad, sobre todo para sus familias, ¿no? O sea, para estas personas que están trabajando ahí, para las familias, mucha proyección y muy buenas oportunidades de empleo. Es la formalidad. Exactamente. Es la formalidad. O sea, si estás en una empresa como Safran de verdad es que es de las empresas emblemáticas aeronáuticas del estado. Y es el claro ejemplo de una buena relación entre gobierno e industria. Tienen 7 plantas en el estado. Empezaron con 1, con 2, y se fueron creciendo, y estuvimos con ellos en la gira que hizo el gobernador por Francia, ¿no? Nos reunimos con su CEO global, y lo que te dice Safran es que sus plantas más productivas del grupo son las de Querétaro. Y eso no es casualidad, es que eso sale de un alto nivel de preparación en una universidad como la UNAC, que hay que presumir ese gobierno, pero en menos desde 2006 al día de hoy, llevan más de 25,000 personas graduadas. Tienes 25,000 personas graduadas de una universidad que únicamente se especializa en el sector aeroespacial. No es casualidad que el 52% de la inversión que llega a México en el sector aeroespacial se queda en Querétaro. El otro 48% se distribuye en el país. El 52% de la inversión que llega a México de este sector se queda en Querétaro. ¿Por qué? Porque te volteas, literalmente, pues tú eres el claro ejemplo. ¿A cuántos metros quedaba tu planta de Safran de la UNAC? No, hombre, están dentro del mismo complejo. Caminando te puedes trasladar. Entonces, pues se generan esas condiciones en donde el Estado hizo una planeación para el sector aeroespacial, generar esas condiciones para que pues, los alumnos sean luego recibidos. El porcentaje de graduados con trabajo que salen del UNAC es altísimo. Sí, es altísimo, y te digo, se pelean literalmente por nosotros. Es mano muy especializada, que es muy difícil encontrarla en México, y que para las empresas que vienen de fuera, pues la UNAC y el mismo gobierno, que es el que pone las bases para que la UNAC esté ahí, pues les brinda todas las herramientas para decirte, aquí está tu mano de obra, aquí está tu espacio, y pues adelante, ¿no? Vamos a trabajar aquí. Y justamente en Safran, mucho de lo que también comentas es, sin hablar obviamente de las otras plantas en otros países que Safran tiene en todo el mundo. Exactamente. La de Querétaro era de las que menores índices de no conformidades se llamaba, por parte de las aerolíneas, que para los que no sepan, Safran le da servicio de mantenimiento a los motores de los aviones comerciales de todo el mundo. Entonces las aerolíneas mandan sus motores a Safran para que la gente los arregle, ¿no? Bueno, para que el mismo Safran, que es quien los produce, los repare, les dé mantenimiento, etcétera, ¿no? Obviamente, cuando tú entregas un motor a una aerolínea como Air France, como Ryanair, como la aerolínea que tú quieras, incluso Delta, United de Estados Unidos, ellos tienen un proceso en el que prueban esos motores para ver qué tal salió del taller, y la planta de Querétaro era la que menos quejas o reclamos tenía comparada con la de otros lugares, ¿no? Y que justamente eso hacía que cada vez tuviéramos más y más trabajo, y que era una locura la industria ahí. Pero no es casualidad. Estuvimos también con Airbus, que también es otra de las empresas que está en el estado, y en la propia reunión nos comentaban los directores de Airbus que en Querétaro aquí hacen puertas para los aviones, que incluso las puertas que hacen en Querétaro se hacen manualmente, con mano de obra de los y las queretanas. Tienen menos errores que hasta los propios robots. O sea, la calidad que se tiene no es casualidad, es una preparación que tú mismo pudiste vivir. Entonces, Airbus también, su planta con menos errores es la de Querétaro. Y eso habla, pues,
creo que volvemos a lo mismo de la formalidad y del empleo, que las condiciones que eso genera, ¿no? Si tú tienes a una plantilla laboral en una de las plantas de este sector de 500, 600 personas, son 500, 600, 700 personas que están en el sector más especializado del mundo, porque las certificaciones que requieres para trabajar en una de esas empresas o para dar mantenimiento a los aviones son enormes, y tu mano de obra tiene que estar certificada en esos programas, ¿no? Entonces te habla de mejores salarios, de mejores condiciones, de mejores prestaciones, y más cuando se los están peleando, ¿no? Claro, y en la misma ciudad te brinda una calidad de vida, o sea, ya en ese mix que tú bien mencionas de estos tres pilares entre la industria privada, el gobierno y la educación, porque la misma gente que yo conocí en Ciudad de México que trabaja en el aeropuerto de la Ciudad de México te decía que era un dolor de cabeza llegar del aeropuerto a sus casas. Y acá, a pesar de que en su momento, por ejemplo, Safran o antes lo que era, creo que turborreactores, que era lo que estaba más metido en la ciudad, o sea, estaba más en la zona metropolitana, después viene Safran, es como este merge y se van hacia el clúster aeroespacial, la gente aún así siguió yendo a la empresa hasta allá. O sea, no, para ellos no representó un cambio o una dificultad el tema de tener que trasladarse, porque hay buenas vialidades, porque la misma empresa ofrece transporte, porque hay transporte público, porque los sueldos y las prestaciones son buenas. O sea, todo ese tema que incluso lo ves comparativo de ciudad en ciudad en la misma industria, que volvemos a lo mismo, ¿no? El mismo gobierno está fomentando y da las bases para que todo eso se pueda dar en el individuo, ¿no? O en la persona. Es justamente en donde yo mencionaba que el mejor programa social es el empleo. Cuando tú tienes un programa social de estos, o sea, no es un programa social, pero el que estén dentro de un empleo, el que se cuente con estabilidad, pues todo lo demás se va volviendo una fórmula que se va a ir resolviendo de manera menos complicada, ¿no? Claro que hay complicaciones, claro que hay retos, pero esa formalidad, esa oferta de empleo, pues te ayuda muchísimo a que la calidad de vida sea superior, ¿no? Por eso es tan importante el salir a promover el Estado, el salir a mostrar Querétaro, a que la gente lo conozca, que el inversionista lo conozca, y por supuesto que posicionen aquel capital y sus proyectos, ¿no? Porque entre más y más proyectos traigamos, más y más oferta habrá para el queretano de mejorar sus condiciones y su calidad de vida. Sí, creo que también nosotros en ese sentido tratamos de mejorar la calidad de nuestros inversionistas, brindándole un abanico de diferentes opciones. Hoy en México la absorción de inversión en el esquema comercial es de un 4%. Sin embargo, el esquema comercial es el que mejor rendimiento te deja y más utilidades te puede llegar a generar. Además de que brinda un espacio para que nuevas empresas con formalidad continúen teniendo operaciones, ¿no? Llámese desde una franquicia, una sucursal bancaria, expandes y le das a la misma comunidad que aproveche esos servicios y se pueda hacer este ciclo de inversión para que puedan continuar creciendo de manera sana. Entonces, terminamos con esta parte. Creo que ha sido un gran espacio. Es muy fructífero toda la información que nos das, nos encantaría tenerte de vuelta. Al final del día para nosotros es justamente mucho provecho tener este feedback por parte del sector público contra lo que estamos nosotros, que es el sector privado, Alejandro. Entonces, si quieres agregar algo más. Pues nada más reiterar que en Querétaro el gobierno es un gobierno proeconómico, pro empresa, pro proyectos como los suyos, que estamos para facilitar. Entonces, de parte de la Secretaría y también del propio Estado, ¿no? Decirles que cuentan con todas las herramientas, oficinas que tiene el Estado para hacer que sus proyectos sigan siendo así de rentables. Felicitarlos, por supuesto, porque lo que ha logrado el grupo es realmente increíble. Es un grupo joven, emprendedor, pero sin importar la juventud, muy exitoso. Entonces, estos son los proyectos que nos gustan ver en Querétaro, el verlos nacer de cero y ahora verlos como están. Muchísimas felicidades. Yo agradezco el espacio pues para hablar un poquito del Estado, pero también compartir el mensaje de en este Estado buscamos crecimiento económico, buscamos inversión y bienvenidos, bienvenidos ahora a todos los que nos escuchen, que sepan que en Querétaro los recibimos con las puertas abiertas. Y los invitamos a que se acerquen también con la Dirección de Fomento Industrial, si alguien quiere tener a lo mejor algún poquito más de información sobre los programas que ustedes manejan, sobre cómo contactarse con ustedes, sobre la Secretaría de Desarrollo Sustentable, cualquiera de estos temas. Vamos a dejarles todos los contactos y las redes sociales de Alejandro y de su equipo para que los puedan contactar directamente. Y pues muchas gracias, Ale, por estar aquí. No, a ustedes. Un placer. Muchas gracias. El gusto fue mío, gracias.